El arte del periodo gótico surge en el siglo XII en Francia y se expande por toda Europa hasta el siglo XV y perdura solamente hasta el siglo XVI en Alemania específicamente, ya que a partir del siglo XV en Italia, Florencia, surge el Renacimiento. Para comenzar, primero tenemos que saber el origen y el significado de la palabra gótico. Este término existe gracias a Giorgio Vasari. Fue conocido por ser uno de los primeros historiadores del arte y por sus biografías de artistas italianos recogidas en su libro Las vidas de los más excelentes arquitectos, pintores y escultores italianos. Acuñó el término gótico en el siglo XIV para referirse al arte medieval, usándolo de manera peyorativa, ya que consideraba que era bárbaro como los bárbaros de los godos. Sin embargo, esta visión era errónea y despreciativa porque este arte era estético y delicado. Los godos eran un pueblo de bárbaros germánicos quienes eran vistos como incultos, violentos y destructores. Las circunstancias políticas de este periodo comienza a surgir un colectivo social empoderado por acumulación de riquezas, especialmente comerciantes. A partir de mediados del siglo XII, la estabilidad social fue mayor al crearse monarquías y los señores feudales que eran al fin controlados por el poder real. Los monasterios y ayuntamientos fueron centros políticos y edificios de poder civil. Con respecto a las circunstancias sociales, el feudalismo da paso poco a poco a la vida urbana, cambiando los sistemas económicos y social. La clase dominante fue la burguesía, encargada del comercio. Se comenzaba a defender los intereses de los habitantes y también cierta autonomía municipal. A partir del siglo XII surgen los gremios, donde el poder civil brindaba materia prima, fijaba salarios, establecían precios y se encargaban de que los productos sean de buena calidad. Esta pintura en específico podemos observar cómo se evidencian esas características del contexto político, social y económico. Esta pintura fue creada por Ambrogio Lorenzetti. Fue un importante pintor de frescos del siglo XIV, representante del gótico italiano. En ese periodo pintó los frescos de las paredes de la sala del sitio de reuniones del Consejo de los Gobernantes de Siena. Esta pintura se llama Alegoría del Buen Gobierno, la personificación del buen gobierno representando a Siena y el bien común. Expone las consecuencias de la paz y el buen gobierno. Las figuras de primer plano son de mayor tamaño, al igual que las construcciones de delante, que son mayores que las de atrás, en un ejercicio de perspectiva. Una serie de figuras danzantes componen el eje principal para la representación de la ciudad y la ocupación de los habitantes. El grupo que está bailando representa la paz y la alegría. La misma idea se desarrolla en las personas dedicadas a trabajar o montar en caballo. La ciudad da la impresión de que es bien gobernada porque está la cúpula y el campanile de la catedral en la esquina superior izquierda, que es la seguridad de Siena. Ahora, con respecto a las circunstancias religiosas, comienzan a surgir las universidades, siendo los nuevos centros de saber, desplazando a los monasterios y logrando una autonomía en frente del poder civil y eclesiástico. Dentro del ámbito universitario se imparten teorías filosóficas y teológicas, las cuales marcan la esencia gótica, con el fin de dar un fundamento racional a la práctica cristiana. Según Santo Tomás de Aquino, para quien la razón procede de la fe, Dios ha venido a iluminar el mundo, lo que quiere decir la lógica humana que no puede demostrar la fe, sí puede aclarar sus dogmas para que el hombre los entienda. En el otro extremo tenemos a San Francisco de Asís. Antepone la fe a la razón, cuando afirma que Dios ha venido al mundo para dar amor, y está presente en todo lo viviente, por lo que el hombre tiene que aceptar con humildad su puesto dentro de la creación. La corriente racionalista de Santo Tomás como la mística de San Francisco coinciden en una idea básica que constituye la esencia gótica. El hombre ha encontrado a Dios, y éste habita en la tierra con él, por lo que ya no es necesario buscarlo como se hacía en el románico. Esta presencia directa de lo divino se hace visible a través de la luz, que ahora recibe un sentido simbólico y también ayuda a entender el milagro que acontece en la catedral gótica. Ahora vamos por la arquitectura.
La arquitectura gótica se desarrolló en Europa y fue un estilo que valoró la altura, la verticalidad y se caracterizó por una estética compleja y delicada que se desarrolla en la Edad Media. Diferencias entre la arquitectura románica y el gótico. El estilo gótico se desarrolla a partir de la arquitectura románica, una estética medieval caracterizada por arcos de medio punto y bóvedas de cañón. La arquitectura gótica adoptó y adaptó estos elementos románicos para producir un nuevo estilo de construcción que presentaban un nuevo enfoque del concepto cristiano de la luz, gracias a la presencia del vidrio. Elementos sustentantes. Para construir edificios más altos y delicados, con paredes más delgadas, los arquitectos góticos comenzaron a emplear la utilización de un sistema de favores mediante el uso de arcos apuntados, bóvedas de crucería, arbotantes, contrafuertes y pináculos. Entre todos ellos va a establecerse un sistema de traslado de cargas que derivarán el peso a los contrafuertes y estos por último a los pináculos, que finalmente desplazan el peso de forma vertical hacia el suelo. Además, gracias a los arcos apuntados, se pudieron construir bóvedas más altas, por eso comenzaron a levantarse catedrales más amplias y altas, que empezaron a llenarse de luz. La razón por la cual predomina la luz en la arquitectura es porque el muro abandona su función como soporte, por lo que se adelgaza y recibe ventanas, así que comienzan a abrir vanos donde se colocaban grandes ventanales o vitrales de colores, representando escenas religiosas. También están los vitrales con forma de rosa o mandala, llamados rosetón, que ya se usaban en el románico, pero en el gótico son más grandes, convirtiéndose en elemento de gran valor estético y simbólico, ya que tenían un significado divino y a la vez de alfabetización religiosa. Las luces que ingresan en los vitrales de las catedrales nos daban un efecto de la luz divina del cielo, de acercamiento espiritual a Dios y a lo celestial. Niveles del alzado. El alzado de la catedral gótica tiene 3 niveles. Podemos observar la parte inferior que corresponde al tercer nivel, que son las arquerías, las cuales están compuestas por arcos apuntados. Después, en la parte central, corresponde al segundo nivel, que se llama triforio. El triforio consiste en una galería abierta sobre las naves laterales a modo de pasadizo. Por último, tenemos el primer nivel, que se halla en la parte superior, el cual consiste en los ventanales, que aumentan de número y de tamaño y se hace llamar claristorio, ya que hace referencia a la claridad de la luz. Los nervios de las bóvedas. Los tipos que existen son los siguientes. Bóveda de crucería. Es la bóveda nervada cortada por sus nervios diagonales en 4 partes. Después tenemos la bóveda sexpartita, que es la bóveda con 2 nervios diagonales y un tercero que la atraviesa en sentido transversal. En tercer puesto tenemos la bóveda estrellada, cuyos nervios están dispuestos como estrella. Y el último se llama bóveda de abanico. Es una bóveda cónica de forma cóncava. Cada una se diferencia en su estructura y la forma en que se dividen los plementos. Diferencias entre las plantas arquitectónicas del periodo románico y el gótico. En el caso de la planta de la arquitectura gótica, se mantiene la planta de cruz latina con varias naves hasta 5. No se distinguen los brazos del crucero y la cabecera, ya que crece de manera excesiva hasta tener 2 girolas deambulatorios en un ábside poligonal. Las consecuencias de esto son las siguientes. La proyección del crucero es menos evidente, porque se sitúa casi en la mitad del eje longitudinal, y la nave principal se interrumpe al disponer del coro en el centro. El arco apuntado. ¿Cómo es y para qué sirve? El arco característico del gótico es el apuntado, también llamado ojival, formado por la intersección de 2 segmentos de círculo de igual radio. Es esbelto y disminuye los empujes laterales, lo que le permite elevar el edificio, vaciar los muros para abrir en ellos los ventanales. ¿Cómo se decoraban los arcos apuntados? Con gabletes y tracerías. Normalmente el arco apuntado se decora con el gablete, marco triangular, que a su vez se remata con un florón motivo vegetal con varias filas de ganchillos. También el arco puede recibir tracerías caladas, recurso basado en combinaciones geométricas con finos perfiles pétreos. ¿Qué son las tracerías?
Las tracerías son elementos tanto de decoración como sustentantes, ya que se encargan de mantener el vidrio de los extensos ventanales en su sitio. Su evolución es visible mediante las fases del periodo que van desde formas simples, óculos, ventana circular y polígonos, hasta formas más complejas y sinuosas, tetrafolios, 4 hojas y triforio, 3 hojas. La arquitectura gótica a rasgos generales evolucionará en 4 etapas. En la primera tenemos la que se hace llamar etapa inicial y de transición. La Basílica de San Denis fue la iglesia más importante de este estilo, debido a que se comienzan a ver todos los elementos claves del periodo gótico, que son el rosetón, el arbotante, los contrafuertes, las vidrieras, las bóvedas de crucería en el interior, entre otras. La primera sustitución del muro por vitrales policromados se realizó en esta construcción comenzada por el abad Suger en 1135. En la fachada de San Denis se distingue un esquema compositivo geométrico, que según escribió el propio Suger, fue diseñado por medio de instrumentos geométricos y matemáticos, y que rige la ubicación de los volúmenes de la torre y la agrupación de las aberturas de las ventanas. La creación de un gran rosetón entre las 2 torres para iluminar la antigua nave de la iglesia sería el primero de los que tanto iban a distinguir posteriormente a las iglesias góticas. Las 3 puertas de la entrada de la nueva fachada están retranqueadas tras una serie de sucesivas jambas y arquivoltas concéntricas, recubiertas de esculturas con motivos de la vitalidad de las ciudades, la riqueza y el prestigio de sus obispos y monarcas franceses, y simbolizan de manera especial la fe de aquella época. En la fachada de San Denis se observan 4 contrafuertes que articulan el frente de la fachada en 3 calles. La fachada incorpora elementos novedosos que son del gótico, como la ventana trifora central. Los 3 tímpanos tenían una iconografía muy cuidada. El central muestra el regreso de Cristo en el último día para juzgar a bienaventurados y a condenados, bienaventurados a la derecha de Cristo y condenados a la izquierda. En el dintel y a los pies de Cristo, los muertos que salen de las sepulturas en el último día, a la llamada de juicio final por ángeles que tocan las trompetas. Cristo se muestra con el torso desnudo, mostrando las heridas de su pasión en las manos llagadas y los pies descalzos. Está en el centro con los brazos abiertos, simulando la crucifixión. Unos ángeles llevan las armas de Cristo, la corona de espinas, el sudario y los clavos. A los lados de Jesucristo, los apóstoles, y en los extremos, los ángeles tocando grandes trompetas. En el detalle podemos ver a Suger tocando el pie de Cristo, que es el primero en salir de su tumba. Los otros tímpanos comprenden 2 escenas narrativas consecutivas. El de la izquierda representa el prendimiento de San Denis y de sus diáconos, su conducción ante el gobernador romano de París y su condena a muerte. Mientras en el tímpano de la derecha, según la tradición legendaria, aparece San Denis en su celda, poco antes de ser decapitado, recibiendo la comunión por última vez de manos de Cristo, que baja del cielo para cumplir el deseo del santo. Se llama a esta escena Última Comunión de San Denis. Cristo, revestido como sacerdote, baja del cielo con un cáliz y le da la comunión. El tímpano de la izquierda representa una de las escenas más populares de la muerte de San Denis, que se repite en los textos. En las jambas del dintel se representa una escena que es la representación de las vírgenes prudentes y necias. Las prudentes tienen la lámpara encendida y tienen sus mejores vestiduras en espera del esposo, mientras que las necias no encendieron sus lámparas ni se han cuidado. Cuando llega el esposo de las necias, como no han sido preparadas para recibirle, han sido rechazadas. Este tema se refiere al juicio universal. Hay que estar preparado, en cualquier momento puede llegar la muerte. En este se conserva la escultura de las jambas, en las que se representan los 12 meses con diferentes trabajos agrícolas que exige cada mes. Esta iconografía pasa a la Edad Media, se identifica como los trabajos del agricultor. También hay ilustraciones que nos proporcionan datos de los aspectos de la vida cotidiana en la Edad Media. El campesino que tira las bellotas de la encina para que los cerdos que están abajo se alimenten. También está la recogida del mosto de las uvas para colocarlo en los toneles.
Cada una de las figuras está rodeada de un tallo y se acomodan en espacios de forma circular. La puerta principal de madera forrada en bronce, en bajorrelieve está formado por distintos medallones que representan pasajes de la vida de Jesús. En una de las escenas observamos que se representa el encuentro de Jesús con los peregrinos que van a Emaús. Y en Cristo se puede observar que está sujetándose al borde de su túnica, Súger, otra vez. Durante esta transición entre el románico y el gótico, en estas décadas de experimentación muchas de las catedrales se vinieron abajo o algunas de sus partes se desplomaron por problemas estructurales. Por ejemplo, el caso de Saint-Pierre de Beauvais, situado a 71 kilómetros de París, iniciado en 1225 hasta 1548. Acá se ve la vista aérea de la catedral inconclusa. Tras una serie de desplomes de las bóvedas, la iglesia se dejó de terminar. Solo terminaron el crucero, el coro y el ábside. La sección de los muros macizados en negro muestra la parte que se terminó. Las líneas de trazos muestran cómo hubiera sido las crujías en caso de terminarse la construcción de la iglesia. Se pretendía que la nave central midiese 48 metros, que para ese momento era muchísimo, pero duró poco ya que a finales del siglo XV se desplomó y desde entonces ha estado a punto de colapsar en varias ocasiones. Para prevenir el colapso del transepto, hubo que colocar en la década de 1990 una serie de vigas de madera y acero, con una gran estructura ubicada en el transepto que sirve de apoyo a las columnas que sostienen la bóveda. Son soluciones provisionales hasta que se concluya una solución definitiva. La segunda etapa se llama etapa clásica, donde se construyeron las grandes catedrales europeas, como es la de Notre Dame, que sirvió como modelo para gran parte de las catedrales europeas posteriores. La catedral se comenzó en 1220 y se terminó en 1269. La planta tiene forma de cruz latina con 5 naves. En la planta se aprecia el tamaño creciente del coro en las catedrales góticas francesas, empujando el transepto hacia una posición más central dentro del conjunto. Se observan arbotantes más estilizados. La pareja de torres góticas sobre la entrada occidental se compone de 3 secciones horizontales. En su base 3 pórticos de arcos ojivales con sucesión de arquivoltas, con esculturas de alto relieve en los tímpanos y jambas. Se observa la galería de los reyes con 28 figuras. En el segundo cuerpo se observa el rosetón con ventanales laterales y en la parte superior se halla la galería de las quimeras y gárgolas. En una de las imágenes se puede observar una bóveda de la nave con nervadura sixpartita. Se observan ventanales de claristorio y triforio y una arquería de arcos apuntados. Las bóvedas son de crucería que forman plementos, y ellas bajan hasta el suelo los nervios en forma de pilares complejos que sustentan la estructura del edificio. La tercera etapa apareció alrededor del año 1350. Se desarrollará en el siglo XIV y lo que se buscará es una mayor verticalidad. Por eso se empieza a hacer las estructuras más complejas de este periodo. Es la Catedral de Colonia, Alemania, que sufrió grandes daños durante la Segunda Guerra Mundial, pero cuya estructura se mostró intacta. La Catedral de Colonia demuestra una gran verticalidad con su altura de 157 metros. Se utilizó más piedra que en catedrales de etapas anteriores y también da la impresión de masividad a través de los pináculos. Las torres, flanqueadas por poderosos pináculos, se desarrollaron a partir de una masa constructiva estable. En conjunto, su tamaño superó a todas las catedrales de aquel momento. Una de las piedras utilizadas ennegrece considerablemente con el paso del tiempo. Pese a los destrozos, la estructura continuó dominando la silueta de la ciudad en ruinas. La última etapa será la del gótico tardío y el gótico flamígero de los siglos XV y XVI. Se llama así por las formas sinuosas que se emplearon en las acerías de los decorativos y las bóvedas, que cada vez fueron más complejos y sorprendentes. Se crean así bóvedas espartitas y estrelladas. Por ejemplo, la bóveda de abanico de la capilla de King's College en Cambridge, Inglaterra.
La bóveda de abanico, llamada así por dibujar esa forma sus nervios radiales y uniformes, al irse abriendo desde su arranque, multiplicándose hasta el punto de formar una filigrana decorativa sobre la superficie de la bóveda. La modalidad alcanzaría su mayor expresividad en la capilla King's, iniciada por Reginald Ely y terminada por John Wastel, quien se encargó de la construcción de las bóvedas en 1508 hasta 1515. Las paredes aparecen disueltas en vidrio y las bóvedas, ventanas y todos los demás detalles en perfecta armonía. Los nervios del abanico tienen todos la misma curva y están colocados de forma equidistante, dispuestos sobre una superficie curva continua. No todos tienen la misma misión de repartir cargas, sino que la mayoría tienen función estética, ya que en la etapa del gótico tardío tiene exceso de extravagancias ornamentales. King's College es uno de los 31 colegios que componen a la Universidad de Cambridge, fundada por el rey Enrique VI en 1441, donde se refleja su amor por la educación y la religión, el cual tiene su capilla con la función de ser un lugar de culto diario durante el periodo lectivo. Ahora vamos por la escultura. La escultura gótica tiene una renovación estética que buscaba la representación de la belleza física y de los sentimientos del ser humano. Si durante el románico la escultura fue muy hierática, en el gótico va a ganar mucho realismo, naturalidad y expresión de sentimientos. Mantiene su integración en la arquitectura y cumple la misma función didáctica que en el románico de temática religiosa. Se empleaban materiales como la piedra, el mármol, la madera y el marfil, y las técnicas incluían el tallado, la policromía y el dorado para crear detalles realistas y expresivos en las figuras. Las esculturas se utilizaban principalmente en las catedrales e iglesias para representar figuras religiosas. En el caso de las esculturas de las fachadas, la piedra es ampliamente utilizada para la creación de estatuas y relieves en portadas y fachadas, y la técnica empleada en este material es la talla de piedra, haciendo uso del cincel y el trépano. Tomaremos como ejemplo la portada del Sarmental de la Catedral de Burgos y vamos a analizarla. Está en la fachada sur y contiene una pronunciada escalinata y fue realizada alrededor del año 1240. Se alza sobre unas jambas en 2 pisos. El primer piso está articulado con una arquería ciega de arcos de medio punto apoyados sobre columnas de 3 fustes con capiteles decorados con relieves de temas vegetales. En los intercolumnios de este primer piso no hay esculturas. Hay esculturas bajo doseletes en el segundo piso. Los doseletes son pequeños elementos abovedados. La parte inferior se completa con el parteluz. La parte superior de la portada la forman el dintel, el tímpano y las arquivoltas apuntadas con las esculturas dispuestas longitudinalmente, no de forma radial como en el románico, de manera que la base de cada escultura sirva de dosel para la inferior. La puerta sarmental de Burgos es de una estricta simetría con un eje que arranca del parteluz y termina en las dóvelas de las arquivoltas, pasando por medio del dintel que se separa en 2 grupos de 6 a los 12 apóstoles y que tiene en la figura de Cristo Pantocrátor la referencia central compositiva. En el parteluz está la solemne figura del obispo Mauricio, impulsor de la construcción de la catedral. Esa escultura es una copia realizada en 1950, porque la original se encuentra en el claustro alto. En el dosel del parteluz se representa al Cordero de Dios, que es Cristo Rey, entregado voluntariamente al sacrificio para la salvación de la humanidad. El mensaje del parteluz es que la misión redentora de Cristo se transmite a través del magisterio de la Iglesia y de los obispos, sucesores de los apóstoles. En las jambas sobre arquerías ciegas se representan el Antiguo y el Nuevo Testamento. En el lado del Evangelio está Moisés con las tablas de la ley de Dios, es decir, los 10 mandamientos, Aarón sacerdote turiferario y otro profeta desconocido, mientras que en el lado de la epístola se colocaron las esculturas de San Pedro, San Pablo y otro apóstol. En el dintel de la portada están los 12 apóstoles sentados de frente, pero con las cabezas giradas los unos hacia los otros, en una conversación por parejas. Cristo les envió de 2 en 2 a predicar la buena nueva. Llevan libros sobre las manos conteniendo el mensaje de su testimonio y de su predicación evangélica. Cada uno tiene un nimbo que llama la atención con su naturalismo. El tímpano es el centro de la portada, en donde se representa la figura de Cristo Pantocrátor
coronado como rey en actitud de bendecir con la mano derecha, y en su pierna izquierda tiene la Biblia abierta. Está rodeado de tetramorfos, representados por sus símbolos, y los evangelistas sentados en taburetes escribiendo sobre pupitres. San Marcos como el león y San Lucas como el toro, cada uno en los ángulos inferiores del tímpano, mientras que San Juan el águila y San Mateo el hombre están afrontados en el vértice superior, separados del resto de la escena por una moldura ondulada a modo de nubes celestiales. La triple arquivolta apuntada contiene 45 figuras que proclaman la divinidad de Cristo Maestro. En la arquivolta interior se representan ángeles en adoración portando cirios, y hay 2 serafines cubiertos de alas. En las 2 arquivoltas restantes están los 24 ancianos del Apocalipsis, tocando instrumentos musicales y con candelabros. El guardapolvos exterior en forma de hojas simboliza el mensaje de Cristo que ha sido transmitido entre los hombres y comienza a crecer. En el caso de la utilización de la madera, era empleada en la talla de retablos y esculturas como el retablo mayor de la Cartuja de Miraflores. Los retablos comenzaron a finales del siglo XII. Se colocaban al fondo de los altares. Las escenas son de tipo narrativo, distribuyéndose en cuerpos, que es la parte central, y en calles, que son las bandas verticales. La central es más ancha con el tema principal. La parte inferior se llama banco y suele tener un marco alrededor que se llama guardapolvo. Para este retablo se usó de material la madera policromada y dorada, en madera de pino para la estructura y madera de nogal para las esculturas. Responde a un esquema geométrico formado por 2 rectángulos, el inferior de menor tamaño y dividido en calles, y el superior doble en superficie que toma como base el círculo. Las esculturas están policromadas y doradas con panes de oro. El escultor rellenó todos los huecos con abundante decoración que brinda suntuosidad y lujo al conjunto. El retablo sigue un programa iconográfico basado en la redención y en la exaltación de la Eucaristía. La gran circunferencia dominante del retablo simboliza la sagrada hostia como exaltación eucarística y está formada por una rueda de ángeles que rodea a la crucifixión. El Cristo crucificado que se halla en el centro del retablo destaca por su expresividad. La policromía logra acentuar dramáticamente su realismo con la pintura de heridas y sangre. En el segundo cuerpo o rectángulo inferior se observan esculturas de la vida de Jesucristo. Se representan diversas iconografías como el nacimiento de Jesucristo en el pesebre, la última cena y escudos con las armas de Castilla y León, situados sobre la figura de Juan II. Los retablos son esculturas esenciales de las iglesias góticas, principalmente España. Están realizados en madera y suponen una muestra de unión entre la escultura, arquitectura y pintura, ya que tienen ornamentaciones de tema arquitectónico y están policromados, cubriendo la superficie con pigmentos. Los retablos presentan una apariencia marcada geométrica. Este es el sepulcro de Carlos III el Noble y Leonor de Trastámara, de Johan Lome de Tournai. Johan Lome de Tournai fue un escultor borgoñón que se instaló en 1411 por petición de Carlos III el Noble. Su obra maestra es el sepulcro de Carlos III el Noble y Leonor de Castilla, 1419. Aplica la técnica de tallado con los materiales alabastro, sulfato de calcio, policromado, mármol y bronce. El sepulcro se ajusta al modelo de cama exenta de planta rectangular y con una reproducción de los difuntos en la parte superior en posición de yacentes. Las figuras se encuentran bajo doseles góticos. Los lados de la cama sepulcral están decorados con figuras florantes sobre un zócalo, bajo doseles góticos, separados por columnas y rematados por pináculos. La cama está realizada en mármol y las figuras de los yacentes y de los florantes en alabastro. Los reyes aparecen en posición yacentes, actitud serena, ojos abiertos y manos en oración. Por sus rasgos, se nota que fueron representados en la plenitud de sus vidas. El rey viste en una estameña lisa con una sobretúnica que en su borde está decorada con una cenefa de flores de lis realizada en bronce. A sus pies hay un león. La reina tiene el cabello recogido, sus rasgos son delicados, viste con una túnica ondulada sobre los pies y sobre ella una pieza a modo de chaleco con un cordón de bronce.
A sus pies, dos perros lebreles. El rey y la reina están coronados con coronas con 16 florones y la mitad de mayor tamaño que el resto realizados en bronces. En tiempos estaban decorados con perlas. La simbología de la flor de lis representa la perfección, al león la fortaleza, el valor y el poder del rey, y los perros la fidelidad de la reina hacia su esposo. A los lados de la cama del sepulcro están decorados por 28 florantes. Se ofrecen de alto relieve sobre un zócalo bajo doseles góticos, separados por columnas y rematados por pináculos. Entre ellos se representa al obispo Martín de Salva y su sobrino Miguel, el obispo Sánchez de Oteiza y fray Pere Deca, confesor de Leonor de Castilla. Los florantes velan los cuerpos de los difuntos rezando o leyendo el libro de las horas. Las técnicas realizadas en las esculturas exentas fueron el tallado para esculpir figuras en piedra, madera o marfil. El tallado brinda profundidad creando detalles intrincados en ropajes, rostros y cabellos. La policromía consiste en aplicar pintura sobre la escultura para darle color. Se utilizaban pigmentos naturales mezclados con aglutinantes como el huevo o el aceite. Esta técnica permitía resaltar detalles como los pliegues de las vestimentas. Asimismo, el dorado es otra técnica muy utilizada para resaltar partes específicas de la escultura, como halos, coronas o detalles ornamentales. Se aplicaba pan de oro sobre una preparación para crear un efecto brillante y lujoso. Hay que tomar en cuenta las diferencias entre la escultura exenta y la escultura arquitectónica. La escultura exenta se trata de esculturas independientes que se ubicaban en retablos, altares, sepulcros o como objetos devocionales. Estas esculturas eran más detalladas y expresivas, representando a santos, vírgenes, ángeles, entre otros. Tenían un carácter más individualizado y emocional, buscando transmitir la espiritualidad y la devoción. La escultura arquitectónica se integra en la propia arquitectura de las catedrales e iglesias góticas. Se encontraba en portadas, tímpanos, capiteles y tracerías. Tenía un propósito decorativo y narrativo, representando escenas bíblicas y figuras religiosas. La Virgen Blanca es una escultura exenta. Se la observa en postura de contraposto, rompiendo con la ley de frontalidad, con una pierna fija en el suelo y la otra está doblada, lo cual se puede notar en los pliegues de su ropaje que se ajusta al movimiento de su cuerpo. Su rostro es ovalado con una sonrisa amable y cabello ondulado. Lleva una corona indicando que es la Madre de Dios. Su ropaje y paños son blanco, celeste, con detalles dorados, simbolizando su pureza. En su mano izquierda está sentado el niño Jesús, sosteniéndolo contra su pecho con la mano derecha. El niño con la mano derecha toca la barbilla de la Virgen y en la izquierda sostiene un fruto y está vestido igual que la Virgen. En esta escultura se evidencia la belleza física, el movimiento natural del cuerpo y expresión emocional entre madre e hijo. Para terminar de hablar de la escultura gótica, vamos a retomar las características generales. La escultura gótica tiene una renovación estética que busca mostrar la belleza física y las emociones humanas. Pone mayor enfoque al tratado de detalle anatómico con mayor definición en los rasgos faciales y en los pliegues de los paños de las vestimentas. Se lograba una representación más realista de los cuerpos, con mayor armonía y proporción corporal, con posturas más naturales, brindando un efecto de vitalidad. Los escultores góticos representaban gestos faciales más realistas y expresivos en las figuras esculpidas, prestando atención a la mirada de los ojos, las cejas y la boca. Se lograba representar los pliegues de la vestimenta, dándole una sensación de que las telas se ajustan al movimiento del cuerpo de forma más natural. En el periodo anterior al gótico, que es el románico, la escultura carecía de expresividad, era hierático y no se enfocaba en el tratado del detalle, sino en el mensaje que buscaba transmitir a través de la imagen. Las expresiones faciales eran menos realistas y detalladas, los cuerpos eran estilizados y rígidos, ya que enfrentaban ciertas limitaciones técnicas escultóricas de la época, la cual recién evolucionaría en el gótico. En el caso de los paños, solían representarse con un volumen y grosor pronunciados, que daba la impresión de telas pesadas y rígidas que envolvían el cuerpo de las figuras.
Ahora vamos por la pintura. La pintura gótica es la evolución de la pintura románica. En la pintura románica los colores son planos, las figuras son rígidas y frontales. Los rostros son inexpresivos y poco realistas, debido a que se centraba en transmitir un mensaje simbólico y religioso más que una representación realista de la naturaleza humana. Es simétrico y predomina la línea sobre el color. La pintura gótica es la evolución del románico, dándole más importancia a la valoración del detalle, figuras más humanizadas y rostros expresivos, añadiéndole complejidad a los trabajos. Pone mayor énfasis a la anatomía humana y a las emociones. El arte románico fue el reflejo de un tiempo donde aún predominaba la vida rural y las sociedades estaban formadas por guerreros y campesinos. Eso le dio un carácter más simplista e idealizado. En cambio, el estilo gótico coincidió con el surgimiento de las grandes ciudades, el desarrollo de la burguesía y la fundación de las primeras universidades. En el caso de la arquitectura gótica, las paredes adelgazaron para dar paso a grandes ventanales, lo que limitó el espacio para la pintura al fresco. En respuesta a esta limitación, los pintores artistas góticos exploraron otros soportes, contribuyendo a nuevas técnicas, como los vitrales, las miniaturas y la pintura sobre tabla. En el caso de los frescos realizados por Giotto, fueron en la capilla Scrovegni. A diferencia de las catedrales góticas, este tenía muros gruesos que permitía la aplicación de los frescos, ya que el diseño de la capilla era diferente al de las catedrales, las cuales sus paredes eran delgadas con vitrales y la capilla no tenía vitrales, pero sí muros gruesos. La capilla Scrovegni, al ser una estructura más pequeña y más íntima para la devoción, no requería de muros delgados con ventanales. Como las capillas no buscaban verticalidad, el diseño de muros más anchos proporcionaba estabilidad estructural y un ambiente recogido de escala reducida. La ausencia de vitrales en la capilla reflejaba su función privada y devocional, donde la iluminación natural no era tan crucial como en las catedrales. La pintura evolucionó por distintas etapas dentro del periodo gótico. Primero tenemos el franco-gótico o lineal, que es en el siglo XII. Se le da ese nombre por el predominio de la línea sobre el color, con figuras alargadas y colores planos, con fondos monocromáticos. Los colores no contenían luces ni sombras, por lo tanto, aún no ganaba efecto de volumen. Aún conservaba una estética casi románica, recién transicionando al gótico. También se evidencia en las vidrieras. Este vitral se llama la Virgen Azul y se halla en la Catedral de Chartres, Francia. En el centro de la vidriera se contempla a la Virgen María, reina en su trono celestial, y sostiene al niño Jesús. En el vidrio de color azul que utiliza en el siglo XII es coloreado por una sal de cobalto importado de las fronteras de la lejana Rusia. En la imagen están siendo coronados por el Espíritu Santo. En la parte inferior se observa un conjunto narrativo de 9 paneles que representan 2 episodios que marcan el inicio de la vida pública de Jesucristo, la tentación de Cristo y las bodas de Caná. La forma azul de la Virgen destaca sobre todo el fondo rojo. El niño Jesús sostiene un libro que lee la inscripción Omnis valles implebitur, que significa todo valle se llenará. Cita que San Lucas pone en boca de San Juan Bautista cuando anuncia la proximidad de Cristo. También hay un coro angelical. Alrededor de la Virgen en Majestad, otros 8 paneles muestran a los ángeles glorificando al niño rey y a su madre. Los 10 ángeles dispuestos simétricamente portan velas e inciensos, designando la divinidad de Jesús y sirve para honrar a María. La luz simboliza la divinidad que ilumina la noche espiritual. A los pies del trono, 4 angelitos sostienen en sus cimientos los pilares que llevan y que sostienen físicamente el trono o probablemente representan a los 4 evangelistas. El Espíritu Santo contiene un nimbo crucífero. La cruz que aparece en este halo es marca de una persona divina, aquí el Espíritu Santo. Sobre el Espíritu Santo se figura la ciudad de la Jerusalén celestial, rodeada por 2 ángeles más pequeños que salen de las nubes. Bajo el trono de la Virgen, los 3 paneles inferiores describen el episodio de las tentaciones de Jesús, y los otros 6 el de las bodas de Caná. Visualmente, el conjunto dibuja una cruz,
cuyo corazón está marcado por el rojo que resalta la fiesta de las bodas. Voy a describir los paneles de las tentaciones. La primera tentación es donde Jesús llevaba 40 días ayunando y entonces se le acerca el diablo a decirle que convierta el guijarro en pan, pero Jesús le dice que el hombre no vive de pan, sino de la palabra de Dios. En la segunda, se ve a Jesús parado en un techo, con el demonio y un ángel, la elección entre el bien y el mal. El diablo, en el tercero, quería darle riquezas a Jesús si se arrodillaba ante él. Entonces, en la imagen, Jesús hace un gesto de alto con la mano. Ahora voy a describir los paneles de la fiesta de bodas de Caná. Llega Jesús con sus discípulos. En la mesa notan escasez de vino. María le dice a Jesús que no tienen vino, pero Jesús aún no quiere revelarse como hijo de Dios. María obliga a Cristo a actuar. Entonces se observa a ella diciéndole a los que servían que hagan lo que Jesús diga. Jesús pide que llenen las tinajas de agua, el cual él bendice con la mano y lo transforma en vino. En la última imagen, un sirviente le trae una taza tapada con una tapa blanca para probar el vino al maestro. Ese fue todo el análisis de ese vitral. En el norte de Europa, las vidrieras fueron el arte preferido hasta el siglo XV. Esta técnica de los vitrales se trata de paneles de vidrio coloreado que se ensamblaban con plomo y se colocaban en las ventanas de las catedrales y otras edificaciones. Otra de las técnicas pictóricas realizadas en el arte gótico fueron las miniaturas. Las miniaturas son ilustraciones en libros manuscritos conocidos como códices. Los libros eran copias de libros sagrados, históricos o literarios que se adornaban con imágenes alusivas al contenido. ¿Cómo se hacían? Se hacían con tintas y pigmentos sobre pergamino o papel y solían tener un gran detalle y delicadeza. Esta es una miniatura de una escritura llamada Caín y Abel hacen sus ofrendas a Dios. Se halla en la Catedral de Toledo, España. Es de autor desconocido y fue creado en 1226. Caín ofrece los frutos de la tierra y Abel ofrece una oveja de su rebaño y grasa. Dios mira con agrado el sacrificio de Abel y no la de Caín, ya que la ofrenda no venía de un corazón que pertenece a Dios que lo obedece. Está realizado con minio, óxido de hierro y colorantes naturales. La segunda etapa es el estilo ítalo-gótico. Se da en Italia en el siglo XIII con influencia bizantina. El artista más reconocido es Cimabue, iniciador de la escuela de Florencia. Esta técnica que vamos a ver a continuación se llama pintura sobre tabla. Consiste en pintar sobre un soporte de madera, generalmente cubierto con una capa de yeso o estuco. Son de formatos portátiles. El temple es una técnica de pintura en la que el disolvente del pigmento es el agua y el aglutinante es una sustancia como la clara del huevo. Los pigmentos se mezclaban con aglutinantes como el temple, que permitía una mayor variedad y durabilidad a los colores. Esta pintura se llama Maestà de Cimabue. Se observa a María presentando al niño Jesús a los fieles. Esta fórmula se deriva desde el bizantino llamado odigitria, que significa la que muestra el camino. El fondo dorado alude a la luz divina procedente de Dios y sirve para situar esta escena sagrada fuera del tiempo y espacio terrenal. En la parte inferior se observan a los profetas del Antiguo Testamento colocados simbólicamente en la base de la pintura, actuando como base del Nuevo Testamento. En sus rollos, Jeremías, Abraham, David e Isaías aluden a los misterios de la encarnación y la virginidad de María. Alrededor de María se observan 8 ángeles rodeando el trono divino, colocados en planos superpuestos. Si bien la parte superior de la pintura muestra el típico hieratismo, la parte inferior con el trono y el edificio se muestra una tridimensionalidad y profundidad. Los rostros de los profetas son más expresivos, mientras que el de la Virgen es más suave y dulce. Es un temple sobre madera, donde el disolvente del pigmento es agua y el aglutinante es la yema de huevo. Ahora, la técnica que sigue, que está dentro de la misma etapa, es la del fresco. Giotto, que fue un artista muy reconocido e importante en esa época, es el que va a usar el fresco con absoluto dominio. Contribuye a esta técnica ya antes usada en el románico.
La técnica consiste en aplicar pigmentos sobre una capa de yeso húmedo, de manera que los colores queden impregnados en el material a medida que se seca, lo que le permite una gran durabilidad. Esta pintura se llama Lamentación sobre Cristo muerto. Está realizado al fresco, situada en el centro de la pared izquierda de la capilla Scrovegni de Padua. Se ve a Jesucristo descendido de la cruz, rodeado por las mujeres y apóstoles. Están juntos los rostros de Cristo muerto y su madre María, quebrada por el dolor, que mira intensamente el cadáver de su hijo. Las demás figuras expresan dolor cada uno a su manera. Unas se muestran dobladas del dolor y otros hacen gestos. Aparece Juan con los brazos abiertos, mientras que María Magdalena está sentada en el suelo tomando con afecto los pies de Jesús muerto. Aparecen 10 ángeles en escorzo llorando. ¿Qué es el escorzo? El escorzo consiste en el ocultamiento de los elementos que completarían perceptualmente la figura. Las partes ocultas sugieren un efecto de tridimensionalidad. A las figuras entristecidas les rodea un paisaje árido con una montaña rocosa que forma una diagonal hasta un árbol seco en lo alto, que subraya la desolación por la muerte de Cristo. Como mencioné anteriormente, Giotto fue uno de los artistas más importantes y destacados porque aplicaba técnicas que lograban alcanzar un gran nivel de realismo en sus pinturas, como el escorzo. Creaba efectos de luces y sombras a través del claroscuro. La distinta intensidad de la fuente lumínica modifica los colores, lo que aporta relieve y también profundidad, pues para lo lejano se usan tonos más oscuros y para lo próximo otros más claros. Utilizar la perspectiva generando una sensación realista y natural en planos bidimensionales. De fondo, reemplazaba el dorado por un cielo y el paisaje. Con la técnica del fresco, Giotto consiguió colores vivos e intensos. Trabajó la encarnación de los rostros, las sombras de los cuerpos, el modelado de los pliegues y la transparencia de las telas. Estudió en la escuela de Florencia y su maestro fue Cimabue. La última etapa se llama estilo gótico internacional. Nació a finales del siglo XIV y XV en el gótico flamiguero, debido a que los artistas se movían tanto de un lugar a otro que al final toda Europa terminó influenciada. La influencia de la pintura gótica en Europa se debió en gran parte a la movilidad de los artistas, quienes viajaban de un lugar a otro. Esto contribuyó a la difusión y el intercambio de conocimientos artísticos entre distintas regiones de Europa. A medida que las rutas comerciales se expandían, los artistas aprovechaban estas conexiones para viajar, llevar sus obras a nuevos mercados y adquirir nuevos encargos. El comercio no solo les brindaba oportunidades económicas, sino también de difundir su arte. Este políptico se llama el Cordero Místico. La obra central del retablo representa a Cristo como el Cordero de Dios, con una mirada serena y su cuerpo sacrificado, donde desde un orificio de su pecho se derrama su sangre en el cáliz. Esta obra fue creada por Jan van Eyck. En la parte superior se observa a Cristo Pantocrátor y en los lados laterales Juan y María con los libros del Evangelio. En el panel izquierdo hay un coro de ángeles que se nota que están cantando por el detalle de sus bocas, mientras que los ángeles del panel derecho producen la música con sus instrumentos. Aparecen Adán y Eva como autores del pecado tapándose con una hoja. En la parte superior, en grisalla, una escena de Caín y Abel haciendo sus ofrendas a Dios. En el panel central se establece una composición simétrica, donde surge la paloma del Espíritu Santo del cielo, que ilumina la escena y la fuente. Los 4 grupos que adoran al Cordero son los paganos y judíos. Los judíos tienen libros sagrados y los paganos se identifican por sus sombreros. La Iglesia Católica está compuesta en la imagen de santos y papas con los 12 apóstoles detrás. Los mártires masculinos portando palmas con mantos azules y mártires femeninos con palmas también. El paisaje donde se produce la escena es en la Jerusalén celestial. Los paneles laterales inferiores también hay grupos de personas. A la izquierda están los jueces justos y caballeros cristianos, y a la derecha los ermitaños y peregrinos, acompañados por el gigante San Cristóbal, patrón de los viajeros. Esta otra pintura realizada por el mismo autor
se llama Virgen del Canciller Rolling. En ella se muestra a la Virgen María con el niño Jesús en brazos, sentado en un trono en un espacio arquitectónico. A su lado derecho se encuentra el canciller Nicolás Rolling, un poderoso funcionario de la corte de Borgoña, que le ofrece una oración. El fondo muestra un paisaje con una ciudad, un río y unas montañas que crea una sensación de profundidad y perspectiva. En el primer plano, la Virgen está sentada sobre un trono de madera tallada, viste de un manto ribeteado de oro. El niño Jesús bendiciendo con la mano derecha y en su mano izquierda un globo de cristal rematado por una cruz de piedras preciosas. Un pequeño ángel suspende una corona ornamentada con piedras y perlas en la cabeza de María. En el segundo plano hay dos vigilantes vestidos a la moda de los años 1430. La arquitectura que se ve es de arcos de medio punto de la arquitectura románica. El triple arco representa a la Santísima Trinidad. Los capiteles compuestos recuerdan escenas del Antiguo Testamento como el de Adán y Eva expulsados del paraíso, el sacrificio de Abel y Caín y la vida de Noé, con las escenas de la paloma regresando al arca y la escena donde Noé, inventor de la viña, se emborracha y sus hijos se burlan de él porque está desnudo. Las vidrieras blancas repiten el círculo, símbolo de eternidad. Vidrieras de motivo vegetal y geométrico y pisos embaldosados con estrellas de 8 puntas. Desde esta época, el embaldosado y la arquitectura proporcionaban el efecto de perspectiva. En el tercer plano, un puente separa la ciudad en dos partes. A la derecha hay una ciudad con casas e iglesias, y a la izquierda un suburbio con casas y un camino que dirige hacia el campo, con praderas y bosques. En el medio hay una isla con árboles y un castillo. Aunque vemos elementos tomados de la realidad, el paisaje es inventado por el pintor. Su posición se basa en unos sólidos principios de simetría y contraste. El espacio exterior público y el espacio interior privado. Contraste entre la luz interior y la exterior. Otra forma de sugerir la profundidad era el progresivo debilitamiento de los colores, ya que la saturación de los colores desaparece dando el efecto de lejanía. Eso fue todo por hoy, espero que les haya gustado el video y hayan podido entender todo correctamente. Espero poder haber brindado la información necesaria y nos vemos en el próximo video.